La entrevista en Noticias 93. 6 de la mañana con 36 minutos, 6 de la mañana más 36 minutos, y queremos agradecer, está telemáticamente el asambleísta de la provincia de Sucumbíos, una provincia amazónica, el doctor Juan Gonzaga, para conocer, tratar algunos temas de coyuntura nacional. Importante, sobre todo, lo que el gobierno nacional ya ha anunciado, temas relacionados con la Asamblea Constituyente. Qué gusto, asambleísta, es un placer saludarle acá en Puyo, en Pastaza, en su Amazonía. Bienvenido a Través de Ritmo, muy buenos días. Gracias, querido Carlos, muy amable por la invitación, un cordial saludo a través de este prestigioso medio de comunicación, Radio Ritmo, la hermana provincia de Pastaza, y a toda la Amazonía entera. Doctor, le había consultado, ¿no? Está ya la convocatoria para la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión, cuál es su criterio, sabiendo que usted viene de un movimiento independiente allá en Sucumbíos? Por supuesto. A ver, Juan Gonzaga en esta ocasión participa como representante legislativo por la hermana provincia también amazónica, ¿no? La quinta concretamente Sucumbíos. Un movimiento político independiente que se llama Lista 77. Yo no advierto un poco la trascendencia respecto de una constituyente. Sin embargo, soy muy respetuoso en este caso del programa político que tenía el presidente, señor Daniel Noboa, cuando dentro del proceso de campaña había inferido que una de las alternativas para resolver los problemas del país tenía que ver con una nueva constitución. Que en este marco, indudablemente, hubo una suerte de ensayo cuando inicialmente se pretendió realizar reformas parciales y enmiendas a través de la gestión propia de la presidencia para con la Corte Constitucional, que estos propósitos no trascendieron y efectivamente llegó a lo que inicialmente había dejado de segundo plano, es decir, volver a tomar el tema de la constituyente como un tema de primer plano, que no es un tema que es un poco, desconectado de la realidad. Lo que sí tocaría es un poco verificar la trascendencia en el actual momento, si es para bien o es para mal. Por eso le consultaba ya a nivel de otros sectores. Acabamos de escuchar efectivamente a los pueblos y nacionalidades de Pastaza. Ayer estuvo también acá el presidente de la CONAIE, en donde ellos van a hacer una campaña por el no. Dicen 3 veces no. ¿Cuál es el sentir ya en sí como parte de la provincia de Sucumbíos? Le consulto. Bueno, ya no serían 3, serían 4 veces. Toma nota de que están en juego 4 preguntas. La una respecto del artículo 5 para adecuar bases extranjeras en territorio ecuatoriano. La segunda respecto del financiamiento de los partidos políticos con fondo del Estado. La tercera, la propuesta de una constituyente. Y la cuarta relacionada con la reducción de asambleístas. ¿Cuál es mi percepción? ¿Cuál es mi percepción? Con eso yo no quiero generar un juicio de valor respecto del sí o el no, porque creo que en un proceso electoral ya debemos mantener algo de cordura. ¿Cuál es mi precisión? Que es importante que en una propuesta política, cuando tú estableces que la culpa es de una constitución que no te permite establecer una propuesta clara respecto de lo que pasa en la realidad jurídico, político, social, económico, tienes que establecer cuáles son los puntos sobre los cuales se requiere en este caso la mutación, la transformación o la constitución de un nuevo argumento constitucional. Y entonces, ahí un poco la determinación de esto tiene que ir sobre la base de argumentos sólidos. ¿Cuáles son esos argumentos sólidos? Tú tienes una constitución, que es un marco jurídico que establece una parte dogmática, declarativa de derechos y una parte orgánica donde están todas las instituciones y parte también de los principios. Entonces, para poder identificar qué está mal de la Constitución, porque yo no me estoy refiriendo a la Constitución más allá de que fue la Constitución de Montecristi y que fue efectivamente el resultado de lo que fue la Constitución de, en este caso, de Sangolquí, la idea fundamental es saber qué está mal, porque buena parte de la reforma en la Constitución, de temas que podrían considerarse que están mal, porque muchos especula que el tema del CPS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no funciona, entonces hagámoslo a través de la Asamblea, que el establecimiento de nuevos parámetros sobre los cuales debe establecerse el garantismo penal en relación a la Constitución, entonces reformemos el Código Orgánico Integral Penal, que en relación a una serie de temáticas, yo creo que la herramienta ahora propicia para que el presidente pueda, en este caso,
atribuir la responsabilidad a un marco jurídico no está clara. Porque está bien que la intención sea esa, porque digo, es parte de una propuesta política, pero nos gustaría saber a todos los ecuatorianos, no lo digo únicamente como asambleísta, porque de pronto nuestra percepción ya conocemos cuáles eran los primeros, las primeras propuestas de reforma en el tema de castración, el tema de casinos, y otros temas que posiblemente no mejoren en este caso la realidad del país. Pero si ya en el debate, ya un poco para entender, ahora que nos vamos a una consulta popular, conocer cuáles son estos temas, por decir, particularmente en el tema de la Amazonía, nos gustaría un poco precisar cuál es el alcance en el marco del 249, del 250, del 251 de la Constitución en relación a una ley amazónica. Entonces, para mí sí sería importante conocer cuáles son las argumentaciones que generan antinomias entre la disposición jurídica como un principio, como una norma, con la realidad socioeconómica del país. Que eso hasta ahora no lo tenemos. Todos decimos sí a una constituyente o no, pero no sabemos ni por qué sí ni por qué no. Asambleísta, cuando usted acaba de mencionar justamente la ley amazónica, ¿podría estar en riesgo justamente cuando se dé, en el caso de que se dé el sí a favor de la Asamblea Constituyente, podría estar en riesgo, le consulto, esta lucha que ha sido de los amazónicos de contar con la ley justamente para generar recursos a las provincias amazónicas, a los gobiernos seccionales, a los pueblos y nacionalidades? ¿Le consulto, asambleísta? Por supuesto que sí, ese riesgo puede ser inminente. Recuerde usted que cuando nació exactamente la ley 010, la 122, con la que se generaba este valor de reconocimiento económico para las zonas en las que se genera la actividad petrolera, hoy la actividad de hidroeléctricas y la actividad minera, fue precisamente no únicamente por el mérito de tener estos recursos naturales. Más allá de esa determinación, es por el hecho de que la Amazonía es la zona más pobre, o las provincias donde está la parte más pobre del país. Cuando ves tú los datos del INEC, te encuentras con que hay una canasta básica para la sierra, para la costa, ves que las determinaciones técnicas que tienen el INEC para determinar el alto costo de la vida solo toman en cuenta la sierra y la costa, y no la Amazonía. Y esta ley de la Amazonía que nació precisamente en función de un mandato de la Constitución, en parte nos ha permitido establecer por qué debemos ser diferenciados, por qué debemos ser tratados como preferentes, como prioritarios, ¿no? Entonces, cuando tú enmarcas en una nueva determinación constitucional, la idea sería que los postulados de esta ley orgánica de la Amazonía puedan ir dentro de una nueva constitución, pero ya en la práctica, y te digo esto porque me da mucha pena decirlo, pero para mí es importante, ¿no? Dentro del postulado de la ley de la Amazonía hay un artículo 42 que dice que los amazónicos tienen derecho a créditos privilegiados en relación a tasas, a intereses, a plazas, garantías, etcétera. Y resulta que ahora, cuando se está construyendo la ley reformatoria al Código Monetario y Financiero, la Amazonía no es tomada en cuenta. Entonces, no basta con que tengamos una ley de la Amazonía si esta ley en la práctica no se cumple. Entonces, sí me preocupa mucho que el momento que determinemos, por decir otro tema, en función del proceso de regionalización, que inicialmente fue contextualizado como un tema horizontal, nosotros siempre hemos dicho que la Amazonía es integral, igual que lo que pasa con un régimen de Galápagos. Pero ¿qué pasa si nuestra normativa jurídica no se cumple en función de lo que estamos ahora actualmente con la normativa vigente? ¿Qué pasará con una nueva constitución en donde posiblemente la Amazonía sea más invisibilizada? Si ahora que tenemos esta ley somos en cierta forma a veces no marginados, discriminados, ¿qué pasará con lo que pueda venirse en una nueva constitución? Entonces sí es un tema que preocupa y podría generarse esa incidencia. Ahora, asambleísta, usted ha mencionado y vamos a profundizar un poco más sobre la ley amazónica, sus bondades, sus beneficios, pero hay una preocupación a nivel de todas las provincias, incluida la suya, Pastaza y otras más, sobre lo que tiene que ver con los derechos preferentes, el empleo, la contratación, la mano de obra local. Entiendo que usted ha iniciado un trabajo ya de fiscalización en cuanto a la contratación de compañías de seguridad en el ámbito de empresas petroleras. Pues esto es generalizado, le consulto, al igual que acá en Pastaza. Por supuesto que sí. A ver, yo siempre parto de esta particularidad, ¿no? En el artículo 6 de esta ley dice un trato diferenciado, pero aún está el concepto de lo que significa diferenciado. Yo entiendo que las determinaciones numéricas, los conceptos, desde la propia percepción hermenéutica de una norma rígida, que en el entendido gramatical dice, primero soy yo, o sea, primero es el amazónico y luego el resto. Y ahí sí, 80, 20,
el tema de la tarifa de la Vía de la Amazonía, el tema de los créditos privilegiados, el tema de un subsidio para el transporte aéreo y transporte terrestre, marítimo, lo que es en función de nuestros ríos, perdón. O sea, todo eso tiene que venir concatenado con una política que vaya destinada exclusivamente para la Amazonía. Pero en la práctica, tú te das cuenta que todo este cúmulo de derechos van a aterrizar en función de la determinación de lo que se llama un plan integral de desarrollo de la Amazonía. Pero este plan no depende exclusivamente de quienes somos parte de la Amazonía, sino que va a depender del engranaje que tenga con un plan nacional de desarrollo, con la política que tenga el gobierno de turno, va a depender de otros elementos. Entonces, nosotros en relación a nuestros propios recursos y a reglamentar el cumplimiento de esta ley, no depende en función de lo que podamos hacer, sino que lamentablemente todavía dependemos del centralismo, que si en función de un proceso claro, prudente, desconcentrado, que no tenga que ver precisamente con la inferencia del gobierno central y que en el contexto de un gobierno parroquial, municipal, en este caso provincial, y concretamente el nuestro regional, que por cierto, esta constitución actual y el COTAD, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, no permite que seamos una región porque sobrepasamos el límite en extensión geográfica. Creo que sí es prudente que en el momento que nos unamos los asambleístas, porque este es un tema que posiblemente mañana estalle, ¿no? Cuando digamos, bueno, y ahora en relación a este código monetario, ¿cuáles son los privilegios que desde que está vigente la ley, desde el año 2019, no se ha implementado? Porque solo se piensa en el país, pero jamás se piensa en el tema de la región, y no solo sea un tema de Juan Gonzaga en relación a la provincia de Sucumbíos, sino que más bien sea un tema sobre el cual quienes estamos en esta oportunidad en la Asamblea, y quienes inferimos inclusive un poco de incidencia, porque toma nota de que son 5 RC, 5 ADN, 3 Pachacuti, un independiente por Boronas y un independiente por Sucumbíos, bien podríamos en este momento discernir el tema de las decisiones de la Asamblea para sí o para no. Bien podríamos así, en ese mismo contexto también, discernir una agenda común que en el contexto de fiscalización nos permite establecer qué pasa porque el gobierno central no cumple con la Amazonía y precisamente en ese antecedente poder generar una agenda de fiscalización, digo, no de oposición, no de obstruir la gestión de gobierno, para nada, eso no está en los planes, porque creo que debe ser más bien una oposición constructiva que en el marco de la fiscalización nos permita preguntarles a todas las instituciones públicas y privadas de por qué no se están cumpliendo los derechos de los amazónicos. Doctor Juan Gonzaga, y finalmente la situación vial, la troncal amazónica, es un problema grave que tiene la provincia de Sucumbíos y las provincias amazónicas, olvidados por el gobierno de turno, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué exigencias se ha planteado ante el Ministerio hoy de Infraestructura y Transporte a nivel nacional de consulta? Bueno, nosotros particularmente podemos tener posiblemente la secuela más complicada, si cabe el término, en relación a lo que significa la infraestructura vial. Toma nota de que en relación a la interoceánica, todo lo que significa la conexión hasta el hermano cantón de Putumayo, lamentablemente no se ha generado la rehabilitación. Que pese a que ya estaba ofertada, se está cumpliendo, pero paulatinamente y demasiado lento, no como que fuera milímetro a milímetro. Pero lo que más nos preocupa en Sucumbíos es precisamente la afectación en la vía E45, que es la única vía que nos une en este caso con la serranía ecuatoriana y con el resto del país, que por la regresión, la erosión regresiva del río Coca, pues lamentablemente nos siguen indicando de que sí nos van a arreglar, Ayer vi una noticia donde decían Petroecuador ya tiene un nuevo establecimiento sobre el funcionamiento del SOTE, y que tiene un buen espacio para que no se genere ninguna inferencia respecto de la transportación del crudo. Pero ¿y las vías? No. Entonces, cuando nos reunimos con el ministro de Obras Públicas, conjuntamente con los hermanos representantes de la provincia de Napo, habíamos dicho, la Amazonía debe ser tomada siempre en cuenta como manera preferente. Pero ¿cuál es el problema, Carlos? Que no está en un plan integral de desarrollo de la Amazonía, que debe ser prioritario el tema de la vialidad. Una vía que nos una desde el norte de la Amazonía hasta el sur, desde Sucumbíos hasta Zamora, y en donde podamos compartir todo lo que significa las bondades que tenemos en la Amazonía en relación a nuestra rica biodiversidad, que es un tema que es importantísimo porque es la arteria que nos permitiría conectarnos a todos los amazónicos y poder establecer una política común que nos permita a nosotros decir cuál es nuestra fuente sobre la cual debemos establecer un modelo de desarrollo, que sí, que es una necesidad imperiosa y estamos presionando en aquello al Ministerio Luque con la finalidad de que se pueda atender esta demanda. Finalmente, ¿cuál es la situación del paro nacional convocado por la CONAIE? ¿Cómo está la situación allá en su provincia, en la provincia de Sucumbíos, asambleísta?
Bueno, inicialmente se habla o se pudo percibir que existían grupos de los compañeros de nacionalidades, teniendo en cuenta de que nuestra provincia es la más rica en este contexto multicultural, ¿no? Y que había generado ya las primeras incidencias respecto de una manifestación pacífica, de una manifestación con algo de tolerancia, en donde básicamente era poner de manifiesto su desacuerdo con la eliminación del subsidio a diésel, que igual la tienen en el resto del país. Con esto no quiere decir que se legitima actos vandálicos, actos violentos que podrían perturbar o afectar la propiedad privada, o en este caso también los bienes públicos. Como tampoco podríamos tolerar el tema de los excesos en el famoso uso progresivo de la fuerza respecto de los métodos con los cuales se pretende repeler en este caso las manifestaciones. En todo caso, como Asamblea Nacional, nosotros habíamos tomado la primera decisión dentro del Pleno, que no era como propósito respaldar la eliminación del subsidio, como tampoco rechazar o que se pedía que se derogue ese decreto 126, sino más bien cominar en este caso al Ejecutivo como responsable de la determinación de la política económica para que pueda gestionar, pueda atender los lazos para generar los diálogos y sobre la base de aquello poder establecer cuáles son los mecanismos de focalización, cuáles serían los grupos sociales beneficiados, hasta dónde generaría el alcance de este tipo de subsidios y todo aquello. Y digo, particularmente de Sucumbíos, porque a Sucumbíos también nos gustaría saber, ¿no? Y toda la región amazónica, conocer con exactitud cuántos de nuestros amazónicos van a incorporar en esta nueva lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, tomando en cuenta que somos la región más pobre, cómo se van a anunciar los transportes, porque ahí escucho que los transportes dicen, es que al transportista amazónico le van a dar menos que al transportista de la sierra. Entonces, me parece que hay una serie de determinaciones que sobre el propósito dicen, vamos a redistribuir el valor de subsidio, correcto, puede ser una buena propuesta, pero que tiene que ser focalizado y destinado precisamente para los grupos humanos que más necesitan. Y si somos la provincia más pobre, la región más pobre, creo que debe el Estado determinar una política diferenciada para decir cómo nos vamos a beneficiar, no ahorita solo hasta diciembre, sino también luego de diciembre, y en relación a lo que significaría la ejecución presupuestaria del año 2026. Doctor Juan Saga, quiero agradecerle desde Sucumbíos con su representante dando su opinión sobre la situación en cuanto a la que vive actualmente el país. Le dejo ya en sus palabras finales de despedida, asambleísta. Gracias, querido Carlito, como siempre, muy agradecido. Voy a hacer votos precisamente para que esta consolidación, ahora que va a ser minimizada si es que se da la constituyente, porque ya no vamos a tener la cantidad de representantes que tenemos ahora, si no estaría ya relegada a 1 más 1 por 475,000 habitantes. Me parece que debemos manejar en este caso un discurso común que a todos los amazónicos nos permita identificarnos y sobre la base de aquello generar una propuesta regional, una propuesta mancomunada de la comunidad amazónica a efectos de que en las futuras gestiones, y en esta, ¿por qué no decirlo? En esta también, generar una agenda común que nos permita viabilizar en este caso la construcción de normas que mejoren la calidad de vida de nuestros hermanos amazónicos. Muchísimas gracias y un cordial saludo a la hermana provincia de Pastaza y toda la Amazonía. Gracias al doctor Juan Gonzaga, asambleísta por la provincia de Sucumbíos, quien ha estado con nosotros esta mañana.